Hola, aquí su profe Mariana Morales. Vamos a revisar la clase 16 de matemática para tercer nivel básico, educación de adultos en modalidad flexible. Es una clase práctica donde a partir de una tabla de datos se calculaba media, mediana y moda y también la construcción de gráficos de barra y circular. La bienvenida. Instrucciones generales, ten siempre a mano tu cuaderno, lápiz y calculadora, tu nombre muy importante, revisión de la clase anterior o retroalimentación y comenzábamos a visualizar y tratar de comprender cómo en nuestra vida, ¿cierto?, puede ser explicada gracias a la estadística. Es un video con algunas curiosidades con respecto al tiempo en promedio que le dedicamos a algunas actividades cotidianas en nuestra vida. Como por ejemplo, dedicamos 1 año a la lectura, 3 años a hablar por teléfono y 9 años en redes sociales. Como pueden comprender, la estadística nos sirve para recopilar datos y a partir de eso poder hacer un análisis y sacar conclusiones. Gracias a la estadística se pudo realizar este video. Nuestra unidad, ¿cierto?, se basa en una mirada a la historia. Entonces vamos a revisar un poquito de historia con respecto a la estadística. Eso era lo que mostraba un poquito este video. Podemos decir que la estadística es un registro de datos de una población. Pero ya desde el inicio de la historia, podemos hablar por ejemplo de la prehistoria, ya existía un recuento de todo. Como por ejemplo en las cavernas cuando contaban la cantidad de animales a través de rayitas de animales que cazaban. Siempre queremos hacer un recuento o un registro de datos, como por ejemplo datos, cantidad de nacimiento, cantidad de mortalidad, cantidad de matrimonios, número de población o de productos que se pueden fabricar en una población determinada. Luego, un video para practicar. Comenzábamos con la representación y lectura de datos en una tabla. Y lo que explica este video es que a partir de esa tabla podemos dibujar un gráfico de barras o un gráfico circular. El gráfico de barras generalmente es cuando uno tiene datos para el conteo. En cambio, el circular es para poder dividir esos datos a través de porcentajes. Las tablas de datos también se conocen como tablas de frecuencia y a través de ellas puedo hacer una lectura y una representación de los datos. Dentro de una tabla de datos también podemos realizar los cálculos de media, moda y mediana. Y este video explicaba muy bien su simbología, su definición y un ejemplo para cada una de ellas. La media corresponde al promedio, donde yo sumo los datos y los divido por la cantidad de datos. Luego la moda es aquel dato que se repite. Y la mediana es el dato que queda en el centro una vez que los ordeno de menor a mayor. Y más abajito voy a explicar qué ocurre cuando los datos son impares y cuando son pares, con el apoyo de estas imágenes. Fíjense que en este primer caso, los datos, si los cuento, son pares. Aquí son 6. Entonces, al ordenarlos de menor a mayor, en el centro queda el 6 y el 8. Para poder calcular la mediana, voy a sumar esos y dividirlos en 2. Sacar un promedio entre ambos y en este caso sería 7. Pero ¿qué ocurre cuando los datos son impares? Aquí es mucho más fácil porque queda un dato en el centro y ese sería la mediana. Luego aparecían 2 ejercicios donde ustedes tenían que calcular la moda. Les recuerdo que la moda es aquel dato que se repite la mayor cantidad de veces. En este caso es el 7 en la primera parte. Y la mediana es ordenar los datos de menor a mayor y ubicar el que está en el centro. Aquí también era el número 7.
Y luego en el ejercicio de acá abajo, ¿cuál es la moda? Aquí hay dos modas, el 5 y el 2 como datos, porque ambos se repiten 3 veces. Y la mediana tiene que ver con ordenar esos datos de menor a mayor y ver cuál de ellos queda en el centro. En este caso es el número 5. Ahora vamos a construir, ¿cierto?, un gráfico de barras con el apoyo de este video. La idea era dibujar el ejemplo en tu cuaderno y practicar, ¿cierto? Porque mientras más practiques, eso te va a ayudar a comprender cómo construir un gráfico de barras a partir de una tabla de datos. Es sumamente importante reconocer que se van a utilizar dos rectas, las rectas de las Y y las rectas de las X, y que cuando ambas se unen, ahí podemos comenzar a anotar los datos numéricos desde cero, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, dependiendo de los datos que tienes en tu tabla. Bueno, aquí lo explica bastante bien, pero lo más importante es que a partir de un gráfico de barras puedo apreciar de mejor manera, ¿cierto?, los resultados de esa tabla. Es decir, puedo visualizar el resumen de esos datos, realizar un mejor análisis y también me puede ayudar a tomar una mejor decisión. Luego venían algunos ejercicios, así es que los vamos a realizar. Dice el primero: imagina que la siguiente gráfica circular, esa que aparece ahí con esos 3 colores, recuerda que la gráfica circular generalmente sirve para representar porcentajes. Fue hecha con la información que aparece en la tabla que está acá. ¿Qué color representa a cada película? Ahí aparecen 3 películas y me voy a fijar en la cantidad de porcentaje. Hay una que es mayor, Spider-Man. Entonces, al mirar el gráfico, voy a buscar la parte que es más grande. En este caso sería el azul. Harry Potter luego vendría en segundo lugar, que sería el 34%, y ahí correspondería al color amarillo si observo bien y comparo los tamaños. Y Crónicas de Narnia, que es la más pequeña, al 13%, sería el color verde. Entonces la respuesta era la letra D. Siempre un gráfico circular va a representar al 100%, a la totalidad. Fíjense en este ejemplo. También aquí hay un gráfico circular. Y la pregunta es, ¿en qué más estudiantes gastan el dinero de su mesada? Aquí no hay porcentaje, pero sí hay una explicación de cada una de las partes. Almuerzos en la escuela, diversión, refrigerios, otros. Me voy a fijar cuál tiene el mayor tamaño, porque eso me están preguntando, ¿en qué gastan más? Almuerzos en la escuela. Veo las alternativas y la primera dice en su comida del mediodía. Esa es la respuesta correcta. Ahora la idea era que a partir de esta gráfica que está acá, de esta tabla de datos con porcentajes, pudieras dibujar y traspasar estos datos a una gráfica, ¿cierto?, circular. Lo más parecido posible, considerando que la gráfica corresponde al 100%. La más grande, si me fijo en la cantidad de porcentajes, tiene que ser la de chocolate. Puedes usar colores aquí, 43%. Luego vendría vainilla y finalmente fresa. Tiene que haber una diferencia de portes entre ellos. Y finalmente había que construir un gráfico de barras a partir de esta tabla donde aparecen los productos y la frecuencia. Si yo logro visualizar desde antes de llevarla al papel, puedo pensar que el arroz, como tiene solamente una frecuencia, va a ser la barrita más baja, ¿cierto?, o más pequeña, y la más alta sería la del frijol, porque tiene como frecuencia el número 5. Lo ideal es poder utilizar colores, anotar bien los datos en números, ¿cierto?, y el producto. En este caso me servía comenzar desde 0 hasta 10, por ejemplo. Y ahí ir dibujando cada una de las barritas y asignándole un color a cada una, sin olvidar colocar el nombre de cada producto abajo. Y finalmente siempre dejamos un espacio para que ustedes puedan escribir sus dudas y preguntas.
Bien, entonces ahora viene la clase 17, que es de probabilidades. Van a repasar un poquito fracciones y la relación que tienen las fracciones con los decimales y también con los porcentajes. Para calcular porcentajes se utiliza mucho la regla de 3 y también en esta clase viene explicado eso. Que estén muy bien y suerte, queda muy poquito para la examinación, así que vamos con todo y sigamos preparándonos. Saludos y cariños para todas y para todos.